Un samurái no caminaba mostrando su espada, aunque la llevaba siempre lista. No hablaba de su fuerza, aunque su sola presencia lo hacía sentir. Entendía algo que el hombre moderno ha olvidado: que revelar tu poder demasiado pronto es perder la guerra antes de comenzarla. Hoy, casi todos cometen el mismo error. Se exhiben, muestran lo que saben, lo que sienten, lo que tienen. Se exponen esperando aprobación, cuando lo que obtienen es vulnerabilidad. El deseo de reconocimiento se ha convertido en una trampa. Quieren que el mundo vea su valor, sin entender que el verdadero poder no se ve, se percibe. Miyamoto Musashi lo sabía mejor que nadie. Durante su juventud, muchos lo subestimaban. Veían a un joven desaliñado, sin rango, sin armadura brillante. No sabían que aquel hombre ya había leído a su enemigo antes de desenvainar. Su fuerza estaba oculta bajo una capa de calma. Su mente era un lago inmóvil donde cada pensamiento era una flecha. Cuando finalmente golpeaba, lo hacía con una precisión que parecía sobrenatural. Pero no era magia, era estrategia. Había aprendido a no mostrar su poder hasta el instante en que el enemigo se relajaba. Entonces, su golpe era inevitable. El problema del mundo actual es que confundimos visibilidad con poder. Creemos que mostrarlo todo nos hará respetados, que exponer nuestras emociones, nuestras metas y nuestros logros nos hará más grandes. Pero el samurái sabía que la fuerza expuesta se desgasta, que la energía que muestras es energía que entregas, que cuando el enemigo conoce tu alcance, ya puede calcular tu derrota. Por eso, el verdadero guerrero se oculta incluso cuando está en el centro del campo. Habla poco, observa mucho. Su poder no necesita testigos, solo resultados. Hay una sabiduría silenciosa en no mostrarse, en permitir que los demás te subestimen mientras tú construyes en la sombra. Porque la subestimación es una bendición disfrazada. Te da tiempo, espacio, margen. Nadie compite con quien cree que no es amenaza. Nadie se protege del que aparenta debilidad. Así nace la estrategia de la invisibilidad. No es cobardía, es cálculo. No es retraimiento, es preparación. El samurái no busca atención, busca ventaja. Cada gesto medido, cada palabra omitida, cada sonrisa contenida, es una pieza en su tablero. Ocultar tu fuerza no significa negarla, significa controlarla. No es esconder lo que eres, sino proteger lo que aún estás construyendo. La mayoría fracasa no por falta de talento, sino por exceso de exposición. Revelan su propósito antes de consolidarlo. Hablan de sus planes y otros los roban. Exponen sus emociones y otros las usan contra ellos. El samurái no entrega su mapa a nadie. Entiende que el silencio es un escudo más poderoso que cualquier espada. Porque mientras los demás buscan reconocimiento, él busca dominio. Piensa en las veces que te adelantaste a mostrar lo que sabías, en cómo eso cambió la manera en que los demás te trataron. Quizás te aplaudieron al principio, pero pronto se convirtieron en jueces. Cuando revelas tu poder, invitas a los demás a medirlo. Y toda medición genera comparación. Toda comparación, competencia. Todo competidor, un enemigo. Mostrar tu fuerza demasiado pronto es declarar una guerra que aún no puedes ganar. Por eso los grandes estrategas parecen humildes. No porque lo sean, sino porque entienden el valor del camuflaje. El guerrero mental que domina el arte de ocultar su fuerza no necesita demostrar nada. Sabe que la energía del enemigo se agota observando lo visible, mientras la suya crece en lo invisible. Es un principio psicológico, no militar. Quien se muestra, se expone al juicio. Quien se expone, pierde el control del relato. Pero quien guarda silencio, controla la percepción. Cuando no dices todo lo que sabes, el otro empieza a imaginar lo que podría saber.
Y ese misterio te da poder. Porque la imaginación del enemigo siempre será más grande que tu verdad. Ocultar tu fuerza es también dominar tu ego. El ego quiere brillar, quiere que todos sepan quién eres, qué lograste, qué puedes hacer. Pero cada vez que lo haces, te debilitas. El ego alimenta el ruido y el ruido mata la estrategia. Un samurái no entra al campo gritando, entra en silencio, como un presagio. Su presencia impone porque no intenta imponerse. Esa es la paradoja del poder oculto. El que no busca reconocimiento acaba siendo imposible de ignorar. Hoy, el campo de batalla no está hecho de espadas, sino de percepciones. Redes sociales, trabajo, relaciones. Cada espacio es un escenario donde todos muestran su fuerza. Pero los sabios saben esperar. Mientras los demás se desgastan intentando demostrar su valor, ellos se preparan. Cuando el momento llega, su golpe es tan rápido y certero que no deja espacio para respuesta. Porque el poder que se guarda se acumula. El poder que se muestra se dispersa. Aprende esto. No todo debe ser revelado. No todo debe ser compartido. El silencio es una forma de protección. No te precipites a mostrar tus planes, tus capacidades o tus emociones. Espera el momento en que tu acción sea imposible de detener. Ese será tu golpe final. Ese será tu verdadero poder. Y cuando lo des, no necesitarás decir nada. Porque la fuerza que se mantuvo oculta hasta el final no deja dudas. Deja respeto. Deja silencio. Deja leyenda. Hay una trampa silenciosa en el corazón del ser humano. La necesidad de ser visto. Queremos que los demás reconozcan nuestro valor, que sepan de lo que somos capaces, que validen nuestra existencia. Pero ese impulso, que parece inocente, es el veneno que destruye la estrategia. Los antiguos samuráis lo sabían. Entendían que la visibilidad era una espada de doble filo. Cuanto más te mostrabas, más fácil era predecirte. Y un guerrero predecible está condenado. Por eso cultivaban la invisibilidad como virtud. No solo ocultaban su técnica, ocultaban su intención, y eso los hacía imparables. En el campo de batalla, el enemigo más peligroso no es el más fuerte, sino el más difícil de leer. Un hombre que muestra su fuerza despierta defensas. Pero uno que no muestra nada, desarma al adversario desde el silencio. No saber qué esconde alguien crea inquietud, confusión, respeto. Esa incertidumbre es poder. Cuando no revelas tus emociones, tus planes ni tus límites, el otro no puede atacarte porque no sabe dónde estás. Y mientras él busca entenderte, tú observas. Mientras él intenta calcularte, tú ya estás decidiendo cuándo atacar. El hombre moderno, en cambio, ha perdido el arte del disimulo. Vive mostrando su alma en cada palabra, su vida en cada red social, su propósito en cada conversación. Pero no entiende que cada exposición lo debilita. Que al compartir sus pensamientos más profundos, está regalando su mapa interno. Quien te conoce completamente puede anticiparte, y quien te anticipa, te domina. No es una cuestión de ocultar por miedo, sino de proteger lo que aún está germinando. Las semillas del poder crecen en silencio, no bajo reflectores. Miyamoto Musashi, antes de convertirse en leyenda, era un fantasma para sus rivales. Nadie sabía realmente cuál era su estilo, su entrenamiento, ni sus intenciones. A veces se mostraba torpe, como si no supiera blandir la espada. Otras caminaba descalzo, sin armadura, dando la impresión de que no le importaba morir. Era una máscara cuidadosamente tejida. Sus enemigos, confiados, lo subestimaban. Y justo en ese momento, cuando la mente del rival se relajaba, Musashi se transformaba. Su golpe era inesperado, feroz, exacto. Ganaba no solo con su espada,
sino con la psicología del misterio. Eso mismo puedes aplicar tú en la vida moderna. No se trata de manipular, sino de entender la naturaleza humana. Las personas temen lo que no pueden leer. Respetan lo que no pueden medir. Por eso, el verdadero poder está en mantener el control de la información sobre ti. No des acceso a todos tus pensamientos. No expliques cada decisión. No aclares cada movimiento. Deja que los demás se queden con la duda. Esa duda los mantendrá alerta. Y mientras ellos gastan energía tratando de entenderte, tú conservas la tuya para moverte con precisión. Piensa en esto. El silencio no es vacío. Es espacio estratégico. Es donde se reagrupa tu mente, donde se fortalece tu voluntad. Quien habla demasiado pierde autoridad. Quien se expone pierde misterio. Y sin misterio no hay poder. Un samurái no discutía para tener razón. No necesitaba convencer a nadie. Su presencia bastaba. Porque el poder real no se impone con palabras, se transmite con energía contenida. Esa energía se percibe, incluso sin hablar. Cada vez que resistes la tentación de demostrar algo, estás construyendo dominio interno. Cuando alguien te provoca y eliges no reaccionar, no estás cediendo. Estás controlando. Cuando otros buscan tu opinión y eliges el silencio, estás filtrando tu influencia. El autocontrol es la forma más pura de poder invisible. Los antiguos lo llamaban Fudoshin, la mente inmovible. El guerrero que la posee puede enfrentarse al caos sin ser alterado. Su calma desconcierta a los demás, porque no entienden de dónde surge. Pero el secreto es simple. Quien no necesita mostrarse, ya ha ganado por dentro. En un mundo que grita, el silencio se vuelve magnético. En una época de ruido constante, la discreción se convierte en arte. Si aprendes a moverte sin dejar huella, a actuar sin anunciar, a triunfar sin exhibir, descubrirás una fuerza que no depende de la validación externa. No necesitas demostrar nada cuando tu vida misma se convierte en prueba. Recuerda esto. El tigre no ruge antes de saltar. El relámpago no avisa antes de caer. El verdadero golpe llega cuando nadie lo espera, y ese es el golpe que cambia el destino. Aprende a ocultar tu fuego hasta el momento exacto. Porque cuando los demás crean que estás quieto, será entonces cuando estés más cerca de la victoria. El samurái sabía que mostrar la fuerza era en sí mismo una forma de debilidad. Quien necesita exhibir su poder todavía no lo domina. La verdadera fortaleza no busca ser reconocida. Simplemente es. En cada movimiento, en cada palabra, en cada mirada, el guerrero ocultaba su fuego interior bajo una capa de serenidad. Esa calma no era pasividad, era cálculo, era el control absoluto del impulso. O cuando el enemigo lo observaba, veía quietud. Pero bajo esa quietud había tormenta. La gente teme lo que no entiende y respeta lo que no puede predecir. Esa es la raíz del poder invisible. Un samurái nunca dejaba ver su próximo movimiento, ni siquiera a sus aliados más cercanos. En los duelos, su respiración era uniforme, su expresión inmutable. El adversario intentaba leer su cuerpo, adivinar su intención, buscar señales, pero no las encontraba. Lo único que veía era un espejo, y en ese espejo terminaba enfrentándose a sí mismo. Esa era la verdadera estrategia, convertirte en vacío. Ser tan insondable que el enemigo se pierda dentro de su propia mente antes de que empiece el combate. En la vida cotidiana, la batalla no es con espadas, sino con percepciones. Mostrar tus emociones, tus límites o tus planes equivale a dejar abierta la puerta de tu fortaleza. Crees que estás siendo sincero, pero en realidad estás entregando tus coordenadas. Cada vez que explicas tu estrategia, cada vez que revelas tu meta,
Estás avisando al mundo dónde golpear. La mayoría de las personas fracasan no por falta de poder, sino porque lo anuncian. Hablan de sus proyectos antes de tenerlos sólidos, de sus deseos antes de merecerlos, de sus heridas antes de sanarlas. Esa exposición no atrae respeto, atrae debilidad. El poder oculto no necesita testigos. Es un fuego que se cultiva hacia adentro. Requiere disciplina, silencio, paciencia. En un mundo que exige mostrar resultados inmediatos, el samurái entiende que el dominio requiere maduración. La espada que brilla demasiado pronto se quiebra en el combate. La que se templa en la oscuridad del fuego interior se vuelve indestructible. Por eso, no temas si nadie te ve avanzar. No te desesperes si tus logros son invisibles por ahora. En el silencio, estás forjando lo que más tarde nadie podrá detener. Musashi, en su tratado El libro de los 5 anillos, escribió: no pienses en derrotar al enemigo, piensa en superarte a ti mismo. Ese era su secreto. No mostraba su poder porque no peleaba por aprobación. Cada combate era una conversación entre su mente y su técnica. Su adversario era solo un reflejo. Su victoria no era el golpe final, era la serenidad con la que lo ejecutaba. Esa serenidad nacía de la ausencia de ego. Cuando no buscas demostrar, eres libre, y esa libertad es la que te hace impredecible, invencible. El arte de ocultar tu fuerza es, en el fondo, el arte de no necesitar demostrarla. Significa aceptar que el reconocimiento no añade nada a tu valor. Significa dominar el instinto de hablar cuando el silencio pesa más. Significa comprender que cada palabra dicha es una bala disparada y que las balas son limitadas. En cambio, la paciencia multiplica tu poder. Cada vez que eliges no responder, no reaccionar, no revelar, tu energía crece. La mente se afila, y cuando llegue el momento de actuar, tu golpe será tan puro como inevitable. Miro porzo muari tu alrededor. Todos compiten por ser vistos, por mostrarse más fuertes, más sabios, más exitosos. Pero en esa carrera por la visibilidad, olvidan el principio básico del dominio. Quien se muestra demasiado deja de ser temido. El misterio tiene un magnetismo que la exposición destruye. Cuando los demás ya saben de qué eres capaz, dejan de imaginarlo. Y lo que se puede imaginar, se puede vencer. Por eso, el verdadero guerrero no deja rastros. Su éxito parece espontáneo, pero es fruto de años de preparación invisible. Aprende a caminar entre los demás sin revelar tus pasos. No expliques tus métodos. Deja que los resultados hablen. No anuncies tus metas. Deja que tus acciones las revelen. No busques atención. Deja que la curiosidad te siga. La energía que no se gasta en demostrar se transforma en poder interno. Y ese poder, acumulado en silencio, crea una presencia que intimida sin necesidad de ruido. El día que comprendas que no necesitas demostrar nada, te volverás libre. Nadie podrá manipularte con elogios ni con críticas. Nadie podrá usar tu necesidad de reconocimiento para desviarte de tu camino. Serás como el agua, imposible de atrapar, imposible de definir. El agua no compite, pero desgasta la piedra. No se anuncia, pero vence. Esa es la esencia del arte samurái. La fuerza que no se ve, la estrategia que no se explica, el golpe que llega cuando todo parece tranquilo. El poder que no busca atención es el que más transforma. Porque cuando actúas sin avisar, nadie tiene tiempo de reaccionar. Y ahí es donde nace la victoria. El verdadero arte del poder no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. El samurái sabía que su peor enemigo no era el rival con espada, sino su propio impulso por demostrar. Esa urgencia por actuar antes de tiempo, por mostrarse fuerte, por hacer notar su presencia. Era una trampa.
porque cada vez que el guerrero actuaba desde la impaciencia, su mente perdía nitidez. El deseo de ser reconocido le robaba precisión, y cuando la precisión se pierde, el golpe se vuelve débil, torpe, predecible. Por eso, el entrenamiento samurái no empezaba con la espada, sino con el silencio. Antes de aprender a atacar, el aprendiz debía aprender a esperar, a observar sin moverse, a contener la energía en el cuerpo hasta convertirla en fuego interno. Solo entonces, cuando el maestro veía que el discípulo podía resistir el impulso de actuar, le enseñaba a golpear, porque un golpe lanzado desde la calma tiene el peso del universo, mientras que un golpe nacido del ego no tiene más fuerza que la emoción del momento. El hombre común teme el silencio porque lo enfrenta con su vacío. Siente que si no se muestra, desaparece. Pero el guerrero ha comprendido que el silencio no lo borra, lo concentra. Cada palabra no dicha, cada acción aplazada, cada emoción dominada, se convierte en poder acumulado. Ese poder no es visible, pero se siente. Es la tensión antes del rayo. Es el aire inmóvil antes de la tormenta. No necesita anunciarse, porque su sola presencia cambia la atmósfera. Musashi escribió que en combate, el oponente que se muestra demasiado pronto es como una llama que se consume rápido. Brilla, pero se apaga. El guerrero que se mantiene contenido, en cambio, parece frío. Pero su fuego interior nunca muere. Y cuando finalmente lo libera, nadie puede detenerlo. Esa es la diferencia entre el que necesita demostrar y el que domina su energía. Uno gasta su fuerza en ser visto. El otro la reserva para el momento decisivo. Piensa cuántas veces has revelado tus intenciones demasiado pronto. Quizás contaste tus metas antes de cumplirlas y otros te las sabotearon. O tal vez mostraste tus emociones a quien no supo entenderlas. O te expusiste para ganar respeto y obtuviste juicio. Cada vez que revelas más de lo necesario, pierdes control. El poder se diluye cuando se comparte con quien no lo merece. Por eso, el guerrero moderno debe aprender una lección antigua. No todo debe ser mostrado. No todo debe ser explicado. No todo debe ser comprendido. Hay partes de ti que solo deben conocer el silencio. En la mente del samurái, todo era una estrategia. Si guardaba silencio, no era porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cada palabra podía ser usada en su contra. Si parecía distraído, no era porque no observaba, sino porque sabía que la distracción del enemigo lo protegía. Si mostraba debilidad, no era rendición, era camuflaje. En ese arte sutil de parecer menos para lograr más, se encontraba la esencia de la maestría. Pero hay algo más profundo. Ocultar tu fuerza también significa proteger tu paz. Cuando no revelas tus batallas, nadie puede interferir en ellas. Cuando no explicas tus planes, nadie puede sabotearlos. Cuando no compartes tus emociones con cualquiera, nadie puede manipularte con ellas. La discreción no es desconfianza, es autoprotección. Es entender que tu energía es un tesoro y que solo quienes la merecen deben verla. Los sabios antiguos decían: el poder que se ve provoca ataque. El poder que se siente provoca respeto. Esa diferencia lo cambia todo. El líder que grita su autoridad despierta resistencia. El que actúa en silencio inspira obediencia natural. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas explicar tu propósito. No necesitas justificar tu silencio. Quien ve poco, imagina mucho. Y en esa imaginación crece tu sombra, tu magnetismo, tu poder. El hombre que domina el arte de la contención parece inofensivo, pero su sola mirada basta para detener una palabra, un movimiento, una ofensa.
porque quien controla su energía, controla la del entorno. Su calma desarma, su serenidad ordena, su presencia impone. No porque busque imponerse, sino porque ha aprendido a no desperdiciar su fuego en gestos inútiles. La próxima vez que sientas el impulso de demostrar, detente. Respira. Recuerda. Lo que se muestra se debilita. Lo que se reserva se potencia. No muestres tu progreso. Deja que el resultado hable. No expliques tus planes. Deja que el mundo los vea cumplidos. No reveles tu dolor. Deja que tu fortaleza lo transforme en silencio. Esa es la diferencia entre el hombre que busca atención y el que busca dominio. El primero quiere ser visto. El segundo quiere ser eterno. El poder que permanece invisible se vuelve inalcanzable. El samurái no ganaba porque fuera más fuerte, sino porque el enemigo nunca comprendía de dónde venía su fuerza. Eso lo hacía invencible. Haz de tu vida un reflejo de esa enseñanza. Aprende a guardar tu fuego. Y cuando llegue el momento, que tu golpe no solo sorprenda, que sea definitivo. El samurái no solo entrenaba su cuerpo, entrenaba su mente para permanecer invisible incluso ante sí mismo. Su disciplina más alta no era blandir la espada, sino contenerla. Sabían que el acero más afilado se rompía si se usaba sin propósito. Por eso, cada gesto era una decisión, y cada decisión una estrategia. El guerrero no caminaba entre los hombres para ser admirado, sino para observar. Su fuerza se volvía más profunda cuanto menos la mostraba. Y eso lo hacía incomprensible, incluso para aquellos que creían conocerlo. El mundo teme lo que no puede descifrar. Cuando los demás no saben de qué eres capaz, su imaginación se vuelve tu aliada. Proyectan en ti sus miedos, su respeto, sus dudas. En esa incertidumbre se esconde tu ventaja. La mente humana busca predecir. Necesita saber con quién trata, a qué se enfrenta. Pero cuando no das señales, el otro se pierde. Su ansiedad lo confunde. Empieza a cometer errores. Y tú, en silencio, lo observas desmoronarse sin mover un dedo. Así ganaba Musashi muchas de sus batallas, sin necesidad de fuerza, sin necesidad de gritos, solo con calma, con presencia, con misterio. Ese misterio es un arma psicológica. En la vida moderna, la mayoría entrega esa arma sin darse cuenta. Publican cada pensamiento, anuncian cada paso, exponen cada emoción. Quieren que el mundo los vea, sin comprender que al hacerlo se vuelven predecibles. Y lo predecible es débil. Lo transparente puede ser atravesado. Pero lo opaco, lo que no se muestra, desorienta, desarma, domina. No confundas invisibilidad con pasividad. El samurái no era un espectador, era un estratega. Esperaba, pero no desde la inacción, sino desde la preparación. Su silencio no era vacío, era acumulación de poder. Como el arquero que tensa el arco sin soltar la cuerda, como el volcán que calla antes de la erupción. Esa tensión invisible era su ventaja. Mientras otros desperdiciaban energía en hablar o en actuar sin propósito, él la concentraba, y cuando por fin se movía, lo hacía con toda la fuerza de la espera. Hay una lección brutal en eso. No te apures por mostrar tus avances. Deja que tus resultados sean tu presentación. Las raíces de un árbol no se ven, pero son las que lo sostienen. Si crecieran a la vista, el viento las arrancaría. Lo mismo ocurre con tu progreso interior. Todo lo que estás construyendo necesita silencio para fortalecerse. Si lo expones antes de tiempo, el juicio ajeno lo debilitará. Guarda tu proceso como un secreto sagrado. Que tus pasos sean invisibles hasta que tu presencia sea inevitable. Musashi solía caminar con aspecto de campesino. Su ropa era sencilla, su espada vieja, su rostro sereno.
Los nobles lo miraban con desdén. Los jóvenes guerreros creían que podrían derrotarlo con facilidad. Pero cuando cruzaban su mirada, algo cambiaba. Veían en sus ojos una calma que no era humana. Era la calma del que ya no necesita demostrar nada. Esa calma era su armadura. Porque quien no busca reconocimiento es imposible de desarmar. El hombre que no se exhibe se vuelve impenetrable. Nadie puede atacarte donde no hay punto visible. Nadie puede herirte si no revelas tu herida. Nadie puede manipularte si no muestras tu deseo. Esa es la esencia del control mental. Eliminar la necesidad de ser entendido. Cuando ya no necesitas que el mundo te reconozca, te vuelves invulnerable. Porque todo ataque pierde sentido frente a alguien que no busca aprobación. En el mundo actual, la exposición se ha convertido en un vicio. Las personas comparten sus pensamientos más profundos con desconocidos, sus frustraciones con enemigos disfrazados de amigos, sus metas con quienes no desean su éxito. Cada palabra que entregas es una pieza de poder que pierdes. Cada emoción que muestras es una puerta abierta a tu mente. Si quieres recuperar el control, debes aprender a cerrar esas puertas. No porque el mundo sea enemigo, sino porque tu energía no es ilimitada. Ocultar tu fuerza también es un acto de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que no necesitas ser comprendido para ser poderoso. Es proteger lo que estás construyendo. Cada día que eliges el silencio, y cada vez que decides no explicar, estás entrenando el músculo más importante, el de la contención. Y la contención es el núcleo del dominio. El verdadero guerrero sabe que el momento adecuado es más importante que la fuerza misma, que un golpe a destiempo puede costar la victoria. Por eso, observa, espera, calibra. No se mueve por impulso, sino por intención. No actúa por orgullo, sino por propósito. Y cuando finalmente golpea, lo hace con todo el peso de su preparación invisible. Guarda esta idea. La paciencia es la forma más pura del poder. No porque te haga esperar, sino porque te enseña cuándo atacar. Cada segundo que dominas tu impulso es una victoria interna. Cada palabra que decides no decir, una espada que no entregas. Cada emoción que no revelas, una fortaleza que mantienes intacta. El mundo puede subestimarte hoy, y eso es una ventaja. Deja que crean que no puedes. Deja que piensen que no sabes. Deja que se relajen. Porque cuando llegue el momento, tu golpe, ese que llevas años preparando en silencio, será tan inesperado, tan certero, que el mundo no entenderá cómo lo hiciste. Pero tú sí lo sabrás. Porque llevas el alma de un samurái, que jamás se expone antes del golpe final. El hombre que domina el arte de ocultar su fuerza no vive reprimido. Vive libre. Porque ya no depende del juicio de nadie. Su energía deja de estar dispersa entre los ojos que lo observan y se concentra en su interior. Esa concentración es lo que convierte al ser humano común en estratega, lo que transforma el ruido en poder. La mayoría no lo entiende. Creen que hablar los hace visibles, que mostrarse los hace fuertes. Pero lo que consiguen es diluir su esencia entre los demás. El que todo lo dice, pierde su misterio. Y el que pierde su misterio, pierde su respeto. El samurái vivía bajo un principio. La espada que siempre está desenvainada se oxida más rápido. Esa frase encierra una verdad que pocos pueden asimilar. No puedes estar constantemente demostrando quién eres, porque tu energía no es infinita. Cada acto de demostración te roba concentración. Cada explicación te roba autoridad. Cada vez que intentas justificarte, entregas el control. Por eso, el silencio no es debilidad, es superioridad emocional.
Es el lenguaje del que ya ha trascendido la necesidad de convencer. Musashi decía que el oponente más peligroso es el que parece tranquilo. Y no lo decía por admiración estética, sino por una razón psicológica. El guerrero sereno obliga al enemigo a exponerse primero. Lo empuja a revelar su estrategia, a cometer errores por impaciencia. Esa es la esencia del dominio. Provocar el error sin necesidad de intervenir. Lo mismo ocurre en la vida. Cuando alguien te provoca y tú no reaccionas, lo obligas a mostrar su debilidad. Cuando alguien intenta sacarte de tu centro y no lo consigue, ¿queda al descubierto? Tu calma lo desnuda, tu silencio lo domina, pero el silencio no es ausencia, es presencia controlada, es energía contenida en su forma más pura. Cuando logras mantener la calma en medio del caos, cuando no revelas tu emoción aunque el fuego te queme por dentro, algo cambia en ti. Empiezas a mirar el mundo desde otro nivel. Ya no actúas por impulso, sino por estrategia. Ya no te mueves para demostrar, sino para decidir. Te vuelves el arquitecto invisible de cada situación. El poder de ocultar tu fuerza no consiste solo en callar, sino en comprender qué vale la pena mostrar. Hay momentos en los que la fuerza debe revelarse, pero solo como último recurso, como el rayo que rompe el cielo después de un largo silencio. Y cuando ese momento llega, no se discute, no se explica, no se negocia, se ejecuta. El samurái sabía cuándo actuar. No buscaba oportunidad, la creaba. Cada duelo, cada conversación, cada gesto era parte de un tablero invisible donde la paciencia decidía la victoria. La mayoría de las personas fracasa porque actúa sin medir las consecuencias. Se exponen sin cálculo, quieren ser escuchadas y terminan siendo ignoradas. Quieren ser admiradas y acaban siendo analizadas. El exceso de visibilidad destruye la percepción de poder. El misterio la multiplica. En los negocios, en las relaciones, en la vida, quien conserva información tiene ventaja. No porque manipule, sino porque comprende el valor del silencio. No todo lo que sabes debe ser dicho. No todo lo que sientes debe ser mostrado. No todo lo que planeas debe ser compartido. Musashi caminaba días enteros sin hablar. Sus discípulos creían que meditaba. Pero él no solo buscaba paz, afinaba su intuición. El silencio lo conectaba con la realidad de forma más profunda. En el silencio podía leer gestos, movimientos, intenciones. Su mente se volvía radar. No necesitaba palabras para entender. Su mirada bastaba. Así también debes aprender a percibir. Cuanto menos hablas, más escuchas. Cuanto menos te muestras, más ves. Cuanto menos actúas, más entiendes. El poder real no se encuentra en el ruido de la acción, sino en la precisión de la decisión. Quien se precipita, gasta energía. Quien espera, la acumula. La paciencia no es lentitud, es poder que madura. Por eso el samurái podía estar quieto mientras todo a su alrededor ardía. Porque su mente no se movía con el caos. La quietud interior le daba control externo. Tú también puedes cultivar esa fuerza invisible. Empieza por observar tus impulsos. Cada vez que sientas el deseo de explicar, de justificar, de demostrar, detente. Pregúntate, ¿para qué quiero hacerlo? Si la respuesta es por ego, calla. Si es por estrategia, espera. Deja que tu silencio actúe por ti. El silencio es una declaración más fuerte que cualquier argumento. El verdadero dominio no necesita testigos. Un guerrero no busca aplausos, busca eficacia. No le interesa parecer sabio, le interesa serlo. No le preocupa que lo subestimen, lo aprovecha. Cada malentendido sobre su persona es un velo que lo protege. Cuanto menos entiendan los demás lo que eres, más libre eres para moverte.
porque nadie puede atacar lo que no puede definir. Recuerda, quien no necesita mostrarse es inalcanzable. Su poder se siente, pero no se explica. Su fuerza no se anuncia, se manifiesta cuando todo está decidido. Esa es la filosofía del golpe final. Esperar en calma, observar, absorber, y cuando llegue el instante, actuar con la velocidad de un trueno. Ni antes ni después. Justo cuando el mundo cree que estás quieto. Porque ahí, en ese silencio que todos confunden con debilidad, es donde nace tu victoria. Un samurái no buscaba el momento perfecto, lo creaba. Su vida era una danza entre el control y la oportunidad. No actuaba por impulso, sino por precisión. Cada silencio tenía propósito. Cada mirada, una intención. Sabía que mostrar su fuerza demasiado pronto significaba perder la batalla antes de comenzarla. El enemigo que ve tu poder puede adaptarse, pero el enemigo que no entiende de dónde vendrá tu golpe no puede defenderse. Esa es la esencia del poder invisible, la incertidumbre que paraliza. La mente humana teme lo imprevisible. En la guerra, como en la vida, el verdadero dominio consiste en volverte imposible de leer. El samurái lo sabía. No mostraba su emoción, porque el rostro es un mapa. No revelaba su pensamiento, porque las palabras son huellas. No demostraba su entusiasmo ni su ira, porque ambos revelan dirección. Su poder residía en su impenetrabilidad, en su capacidad de ser como el agua, sin forma, sin rastro, pero capaz de atravesarlo todo. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces perdiste ventaja por hablar antes de tiempo? ¿Cuántas veces mostraste tus planes a quienes solo querían copiarlos o sabotearlos? ¿Cuántas veces revelaste tu emoción a quien no la merecía y esa vulnerabilidad se volvió un arma contra ti? Cada vez que te exhibes, pierdes una capa de protección, no porque el mundo sea enemigo, sino porque la información es poder. Quien te conoce, te controla. Quien te observa, te calcula. El guerrero moderno debe aprender a vivir con elegancia dentro del misterio. Miyamoto Musashi era un maestro de esta técnica. En muchos de sus duelos se presentaba tarde a propósito. Llegaba desarmado o con un arma improvisada. Su rival creía que aquello era falta de respeto o de habilidad, pero en realidad era una trampa psicológica. Musashi desarmaba la mente del enemigo antes de desarmar su cuerpo. Al hacerle creer que era inferior, despertaba su arrogancia. Y la arrogancia es la ceguera más útil para un estratega. El enemigo que te subestima siempre deja una grieta, y por esa grieta entra tu victoria. El arte de ocultar la fuerza también es el arte de guiar la percepción. No se trata solo de no mostrar, sino de mostrar lo que conviene. El samurái comprendía que cada gesto comunica. Por eso, elegía cuidadosamente qué revelar. Si necesitaba parecer débil, lo hacía con perfección. Si necesitaba parecer distraído, lo interpretaba como un actor. Pero dentro de él, todo estaba medido, calculado. Su enemigo nunca sabía si lo que veía era verdad o ilusión. Ese es el nivel más alto del dominio. Convertir la percepción ajena en parte de tu estrategia. En la vida moderna, este principio se traduce en saber cuándo hablar y cuándo callar. En no mostrar tus emociones hasta haber decidido si la situación lo merece. En no revelar tus planes hasta que sean irreversibles. En no buscar reconocimiento, porque el que busca reconocimiento deja ver su necesidad. Y la necesidad siempre huele a debilidad. Quien domina su expresión, domina su entorno. Ocultar tu fuerza no es vivir a la defensiva. Es actuar desde la posición de control. Quien se muestra por impulso, se vuelve esclavo del momento. Quien se contiene, se convierte en dueño del tiempo. En el silencio, todo se ralentiza. El pensamiento se afila.
La estrategia se vuelve clara, y desde esa calma puedes observar los movimientos de los demás como si estuvieras fuera del tablero. La verdadera sabiduría del samurái no era matar con rapidez, sino esperar con maestría. Mientras el adversario buscaba demostrar su poder, él estudiaba su respiración. Cada movimiento, cada titubeo, cada gesto era información. El silencio le daba ventaja porque amplificaba la observación. Mientras el enemigo gritaba, él escuchaba. Mientras el otro atacaba, él analizaba. Cuando por fin decidía moverse, el resultado ya estaba sellado. Esa mentalidad puedes aplicarla a todo. En una conversación, el primero que se justifica pierde autoridad. En un negocio, el que muestra desesperación pierde poder. En una relación, el que reacciona primero pierde el equilibrio. La victoria no siempre pertenece al más rápido, sino al más estable, al que no necesita apresurarse para sentir control, al que domina el ritmo. El ego busca impacto inmediato. El guerrero busca impacto irreversible. Por eso, la estrategia del poder oculto consiste en no dejar que los demás lean tu ritmo. A veces parecerás ausente, a veces indiferente, pero no lo eres, solo estás calibrando. Esperando el momento exacto en que una palabra, una mirada, una acción, valgan más que 1000 demostraciones. Y cuando llegue ese instante, todo lo que callaste se volverá peso. Peso que caerá sobre el mundo con la precisión de una espada. Guarda esta enseñanza. La fuerza no está en el ruido que haces, sino en el silencio que mantienes. No en lo que muestras, sino en lo que reservas. No en la rapidez de tus movimientos, sino en la profundidad de tu espera. El que sabe esperar, nunca llega tarde. Llega exacto. Y ese instante exacto es el golpe final del guerrero invisible. El poder invisible no se construye en un día. Se forja en cada momento en que eliges callar cuando podrías hablar, contenerte cuando podrías reaccionar, observar cuando podrías actuar. Esa acumulación de silencio, ese dominio del impulso, va moldeando algo que pocos alcanzan. Una mente que no necesita validación. Esa es la mente del guerrero. No busca ser entendida, solo ser eficaz. No exige reconocimiento, porque su satisfacción proviene del control. Control del cuerpo. Control de la emoción. Control de la percepción. El samurái vivía en alerta, pero no en tensión. Su vigilancia era tranquila. Su calma no era comodidad, era disciplina. Estaba preparado para todo, y eso lo volvía impredecible. El enemigo que esperaba agresión encontraba serenidad. El que buscaba miedo hallaba vacío. Esa neutralidad confundía. Nadie podía medirlo, nadie podía anticiparlo. Y ese misterio era su armadura. El poder no siempre consiste en imponer. A veces consiste en absorber. En permitir que el otro se canse intentando penetrar un muro que no responde. En la sociedad moderna, ese principio es oro. Vivimos rodeados de estímulos que buscan una reacción inmediata. Noticias, provocaciones, críticas, tentaciones. Todo está diseñado para hacerte mostrar tu fuerza antes de tiempo. Pero cada vez que reaccionas, pierdes el control. Cada vez que te justificas, entregas tu poder. Cada vez que explicas, abres la puerta de tu mente. La victoria mental consiste en resistir esa invitación al ruido. No responder no es debilidad, es estrategia. El que domina su impulso se convierte en espejo, y quien lo mira termina viéndose a sí mismo. Musashi decía, en la calma está la victoria. Y tenía razón. La calma no significa falta de acción, significa acción controlada. Un golpe lanzado desde la emoción es ruido. Un golpe lanzado desde la calma es destino. El guerrero no confunde velocidad con eficacia. No busca moverse primero, sino moverse justo. Mientras los demás compiten por atención,
Él se concentra en el momento en que una sola acción cambiará todo. Pero este arte requiere algo más profundo que técnica. Requiere humildad. El ego quiere gritar quién eres. Pero el alma del guerrero sabe que lo importante es lo que el otro no puede ver. Ocultar tu fuerza exige valentía, porque significa renunciar a la aprobación. Significa aceptar ser subestimado, ser ignorado, ser malinterpretado. Pero ahí está la paradoja. Cuando ya no necesitas demostrar, tu poder se multiplica. Cuando ya no te importa lo que piensan, te vuelves imparable. La mente libre del ego es como un lago sin viento. Nada puede alterar su reflejo. La invisibilidad no es aislamiento, es inteligencia. No necesitas desaparecer del mundo, solo moverte entre las sombras del ruido. Participar sin exponerte. Influenciar sin alardear. Hacer sin anunciar. Esa es la nueva forma de poder. El guerrero moderno no necesita un campo de batalla. Su guerra es interna. Y cada día la libra contra su propia urgencia de ser visto. Cada vez que vence esa urgencia, su energía se concentra. Su presencia se vuelve más fuerte. Hasta que, sin decir una palabra, puede dominar una sala con solo entrar. El poder de no mostrar es también el poder de elegir. Quien se muestra demasiado queda atrapado por su propia imagen. Tiene que mantenerla, justificarla, protegerla. Pero quien se mantiene oculto es libre de transformarse. La invisibilidad te da flexibilidad. Puedes cambiar sin ser juzgado, mejorar sin presión, avanzar sin ruido. Nadie espera nada de ti, y por eso puedes superarlo todo. En la sombra crece el verdadero poder, porque nadie interfiere con él. Hay algo profundamente liberador en no tener que explicar quién eres, en no corregir las suposiciones de los demás. Déjalos creer lo que quieran. Si te subestiman, mejor. Si te ignoran, perfecto. El error ajeno es tu cobertura. Cuanto menos comprendan tu naturaleza, más control tienes. El samurái jamás discutía para aclarar su valor. Permitía que el silencio hiciera su trabajo. El silencio confunde, el silencio intimida, el silencio protege. Musashi derrotó a enemigos que lo superaban en número, fuerza y posición. No por habilidad física, sino por dominio mental. Su estrategia era simple: desgastar la mente del enemigo antes de romper su cuerpo. Lo lograba permaneciendo en calma mientras el otro se consumía en su ansiedad. Cada respiración controlada, cada mirada imperturbable, era un golpe invisible. Cuando finalmente atacaba, no solo vencía físicamente, destruía psicológicamente, porque su enemigo había gastado toda su fuerza luchando contra su propio desconcierto. Así funciona también la vida. No necesitas confrontar todo, no necesitas reaccionar a cada palabra o ataque. Quien gasta su energía en responder a todo, se debilita. Quien guarda su energía, se fortalece. Aprende a dejar pasar el ruido. Aprende a ignorar el ataque. Aprende a ser un muro silencioso. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando el mundo se confíe y crea que te ha vencido, entonces, y solo entonces, muestra tu poder. No con gritos, sino con hechos. No con promesas, sino con resultados. Esa es la lección que el hombre moderno ha olvidado. El poder no está en ser visto, está en ser sentido. No en ser comprendido, sino en ser inevitable. El guerrero invisible no compite por atención, la atrae sin querer, porque la fuerza que no se muestra siempre se percibe. El enemigo más poderoso no es el que te enfrenta con furia, sino el que te observa en silencio. El que no revela su emoción, el que no muestra su estrategia. Su calma te perturba, su quietud te obliga a dudar, y cuando dudas, ya estás vencido. Esa era la filosofía del samurái. No provocar miedo con gritos, sino con silencio. No imponerse por presencia física,
sino por energía invisible. Porque el miedo no nace de lo que se ve, sino de lo que se imagina. El hombre moderno ha olvidado ese principio. Busca constantemente mostrar su fuerza para sentirse seguro. Publica su éxito, explica su poder, recalca su valor. Pero la seguridad que necesita demostrar no es verdadera. El que necesita gritar que es fuerte, aún no lo es. La fuerza auténtica se expresa sin necesidad de palabras. Es una vibración silenciosa que el entorno percibe de forma instintiva. No proviene del músculo ni del dinero, sino del dominio interno, de la serenidad que solo tiene aquel que ya no necesita demostrar nada. En tiempos de Musashi, los samuráis sabían que la mente era el arma definitiva. Un guerrero podía tener una espada perfecta, pero si su mente vacilaba, su cuerpo también lo haría. Musashi practicaba el Heiyoshin, la mente constante, la capacidad de mantener el mismo estado interior en la calma o en la batalla. Ni la victoria lo exaltaba, ni la derrota lo hundía. Su fuerza provenía de ese equilibrio. Porque cuando el alma no se mueve, nada exterior puede desestabilizarla. Ese es el poder que debes construir, la fuerza que no depende de aprobación, de circunstancias ni de aplausos. La fuerza que no necesita escenario. Esa fuerza se cultiva en los momentos en que nadie te ve, cuando enfrentas el cansancio y eliges continuar, cuando soportas la crítica sin responder, cuando avanzas sin necesidad de ser reconocido. Ahí, en ese silencio donde solo tú sabes lo que haces, se forja la mente impenetrable. Pero hay un obstáculo, el ego. El ego quiere ruido, quiere reconocimiento, quiere impacto, quiere testigos. El ego busca ser admirado, mientras la sabiduría busca ser eficaz. Si dejas que el ego dirija tu acción, te volverás esclavo de la mirada ajena. Mostrarás tu fuerza para ser aceptado, en lugar de usarla para avanzar. El samurái aprendió a matar su ego antes que al enemigo, porque entendía que el ego es un grito interno que traiciona la estrategia. Cuando eliminas el ruido del ego, tu poder se vuelve puro, limpio, afilado. Ocultar tu fuerza es en realidad un entrenamiento del alma. Significa resistir la tentación de la gratificación inmediata. Significa entender que el poder no está en ser admirado, sino en ser eficaz. Cada vez que decides no explicar tus planes, estás practicando dominio. Cada vez que eliges no responder a una provocación, estás reforzando tu mente. Cada vez que te mantienes en silencio, cuando podrías defenderte, estás entrenando tu control emocional. Ese autocontrol te convierte en alguien que no puede ser manipulado. El verdadero maestro no reacciona al ruido del mundo. Lo usa para medir a los demás. Observa quién se altera, quién necesita demostrar, quién pierde la calma. Y en ese estudio silencioso, encuentra la ventaja. No necesita imponerse. El mundo se revela solo ante quien sabe mirar. Por eso, el guerrero mental no busca impresionar, busca comprender. Sabe que el que más habla, más revela, y el que más revela, más débil se vuelve. La invisibilidad estratégica también tiene una virtud oculta, el factor sorpresa. Cuando los demás creen conocerte, bajan la guardia. Creen que ya te entendieron, que ya calcularon tu capacidad. Pero tú te estás transformando en silencio. Creces sin que lo noten. Te preparas mientras duermen. Y el día que decidas mostrar tu poder, lo harás sin aviso, con precisión quirúrgica. En ese instante, todo el trabajo oculto se convierte en impacto visible. No por azar, sino por diseño. En el mundo actual, donde todos muestran todo, el misterio es un superpoder. Quien conserva una parte de sí en secreto se vuelve magnético. No porque manipule, sino porque su presencia despierta curiosidad.
Nadie puede dejar de observar al que no se revela del todo. Es un principio psicológico profundo. Lo que no se comprende, atrae. Por eso, el poder de ocultar tu fuerza no solo protege, también seduce. El que calla con propósito domina a los que hablan por impulso. Musashi enseñaba a sus discípulos a no buscar aprobación ni temer la subestimación. Deja que te crean débil, decía. Solo entonces podrás moverte libremente. Y tenía razón. La libertad nace cuando no dependes de la percepción ajena. Si los demás creen que no puedes, caminas sin presión. Si creen que no sabes, actúa sin vigilancia. Si creen que no vales, los sorprenderás con una eficacia que no podrán entender. Por eso deja que te subestimen. No expliques tus silencios. No defiendas tus decisiones. No reveles tu estrategia. Cada palabra que callas es una espada que afilas. Cada paso que das en silencio es una ventaja que acumulas. Cada ofensa que ignoras es un campo que conquistas. El verdadero poder no necesita ruido. Se siente como un temblor bajo tierra. Invisible, pero inevitable. El arte samurái no es solo pelear, es dominar el flujo de la energía. Cuando no te mueves con el caos se rinde ante ti. Cuando no te defiendes, nadie puede atacarte. Cuando no reaccionas, los demás se exponen. Esa es la sabiduría final del guerrero invisible. El poder no está en hacer más, sino en revelar menos. Y cuando al fin decidas actuar, que tu acción sea tan precisa, tan inesperada, que parezca destino. Porque el destino, al final, no es otra cosa que la suma de todas las decisiones que tomaste en silencio. La mayoría de las personas confunde poder con presencia. Creen que el fuerte es el que habla más alto, el que conquista la atención, el que impone su voluntad. Pero el samurái sabía que el verdadero poder no hace ruido. Es una corriente subterránea, una energía que se mueve sin anunciarse, pero que termina cambiando el curso de todo lo que toca. Quien necesita gritar su fuerza aún no la domina. Quien puede permanecer callado mientras todos buscan atención, ya ha ganado. El silencio, bien entendido, no es ausencia de acción. Es una estrategia de precisión. En el silencio se observa, se calcula, se acumula energía. Cuando hablas, entregas información. Cuando callas, la recoges. Cada palabra no dicha es un fragmento de ventaja. Cada emoción contenida es una reserva de poder. Por eso, el samurái vivía con economía de gestos. No desperdiciaba energía en convencer. No malgastaba su voz en discusiones. Su presencia bastaba para influir, porque su mente no estaba dispersa. Todo en él estaba orientado a un solo objetivo: el golpe final. Musashi lo entendía con una claridad brutal. Sus combates no se decidían por velocidad, sino por control. Mientras su oponente respiraba con esfuerzo, él lo hacía de forma constante. Mientras el otro mostraba su ira o su miedo, él mantenía un rostro neutro. Esa neutralidad era su ventaja. La mente del enemigo se desequilibraba porque no podía leerlo. No saber qué siente tu rival es peor que saber que te odia. El misterio genera miedo, y el miedo debilita. Musashi no ganaba solo por su técnica, sino porque su calma devoraba la seguridad del otro. Hoy, esa enseñanza sigue siendo universal. En un mundo saturado de ruido, de opiniones, de máscaras, el silencio se vuelve poder. Quien puede permanecer sereno en medio del caos tiene una autoridad natural. No necesita imponerse. El entorno lo reconoce. Su energía se vuelve referencia, su presencia ancla. Todos los ojos buscan estabilidad, y la estabilidad está en quien no reacciona. Ese es el nuevo liderazgo. No el que brilla, sino el que mantiene el centro mientras todos giran.
El arte de ocultar tu fuerza no significa vivir sin expresión, sino dominar la expresión. Saber cuándo revelar una parte de ti y cuándo guardar el resto. Cada vez que eliges mostrar menos, tu valor crece. En la economía del poder, la escasez multiplica el deseo. Lo que todos ven pierde importancia. Lo que pocos conocen fascina. Esa es la paradoja del poder. Se vuelve más fuerte cuanto menos se muestra. La mayoría fracasa porque busca ser comprendida. Quieren que los demás entiendan sus intenciones, sus emociones, sus razones. Pero el entendimiento no da poder, lo quita. Ser comprendido es ser limitado. Cuando los demás pueden explicarte, pueden anticiparte. Cuando te pueden anticipar, te pueden vencer. Por eso, el guerrero no busca ser entendido, busca ser respetado. Y el respeto no nace de la explicación, sino del misterio. El poder invisible también exige disciplina emocional. No puedes mantener tu fuerza oculta si no dominas tus impulsos. Cada provocación es una prueba. Cada ofensa, una oportunidad para practicar el control. Si respondes, pierdes. Si callas, acumulas. Cada vez que no reaccionas, refuerzas tu estructura interna. Aprendes a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo urgente pide ruido. Lo importante necesita silencio. Pero hay un nivel más profundo. Ocultar tu fuerza también es proteger tu propósito. Cuando revelas tus metas antes de consolidarlas, permites que otros interfieran. Las energías externas contaminan los procesos internos. Los juicios, las comparaciones, las dudas ajenas debilitan tu enfoque. Por eso, el samurái no compartía su entrenamiento. No porque fuera egoísta, sino porque sabía que la pureza de una intención solo se mantiene en soledad. Lo que se expone demasiado se diluye. Lo que se guarda con celo se fortalece. A veces, ser invisible no es estrategia, es supervivencia. El mundo moderno castiga la diferencia. Quien piensa distinto es cuestionado. Quien actúa con disciplina es criticado. Por eso, el guerrero moderno aprende a moverse como una sombra. No busca aprobación, no pide permiso, no explica sus decisiones. Simplemente avanza, cada día en silencio, cada paso con propósito. Y cuando el resultado aparece, todos lo llaman suerte. Pero no es suerte, es método. Musashi escribió que el camino del guerrero es un camino de soledad. No porque el mundo lo rechace, sino porque pocos entienden el silencio. Esa soledad no es castigo, es forja. En la soledad, el samurái se enfrenta a sí mismo. Aprende a no depender del aplauso, a no temer la crítica, a no necesitar la compañía constante. Cuando la mente deja de buscar distracción, empieza a ver con claridad. Y en esa claridad nace la sabiduría. Por eso, aprende a moverte en silencio. Trabaja mientras el mundo duerme. Crece mientras otros hablan. Guarda tus victorias. Guarda tus caídas, guarda tus planes. Deja que tus hechos hablen por ti. Cuando el momento llegue, no tendrás que explicar nada. Tu sola presencia será suficiente. El golpe final no se anuncia, se ejecuta, sin aviso, sin ruido, sin duda. Y cuando llegue, nadie sabrá de dónde vino, pero todos sabrán quién lo dio. Porque el poder que se mantuvo oculto durante el proceso se vuelve imparable en el instante de la acción. Esa es la victoria del samurái invisible. Haber ganado antes de que los demás supieran que estaba peleando. El poder oculto alcanza su punto máximo cuando ya no necesitas usarlo para que se note. Es cuando tu sola presencia impone respeto, sin decir una palabra, sin mostrar un gesto. El samurái sabía que la batalla más importante no se libraba con la espada, sino con la energía que emanaba antes de desenvainarla. Los enemigos lo sentían, no por miedo físico, sino porque su calma los descolocaba.
Estaban frente a alguien que no tenía nada que demostrar. Y quien no tiene nada que demostrar es invencible. El dominio del silencio crea un tipo de autoridad que no puede fingirse. No depende de títulos ni de logros visibles. Se construye con pequeñas victorias interiores. El impulso que controlas, la palabra que callas, la emoción que transformas. Cada una de ellas es una espada afilada en la oscuridad. Nadie las ve, pero cuando llega el momento, todas están listas. Esa es la fuerza del guerrero, la suma de decisiones invisibles que lo preparan para cualquier batalla. Musashi enseñaba que el enemigo más peligroso es aquel que no muestra intención, porque la mente humana busca señales y si no las encuentra, inventa. El misterio activa la imaginación del otro y su imaginación lo debilita. Mientras intenta entenderte, se confunde. Mientras busca tus límites, se pierde. Esa confusión es tu terreno. El guerrero no necesita hablar para desarmar. Su silencio ya lo hace. El mundo actual premia lo visible, pero desprecia lo esencial. Todos quieren resultados rápidos, visibilidad instantánea, reconocimiento inmediato. Pero el poder real no crece en la luz, crece en la sombra. Como el acero que se templa en el fuego oculto, como la semilla que germina bajo tierra. Si tu fuerza aún no se ve, no te desesperes. Está madurando. Si tu talento no es reconocido mejor, está protegido. Lo que hoy es invisible mañana será inevitable. Aprende a reconocer el valor del anonimato. Ser desconocido es una ventaja cuando lo aprovechas. Nadie te observa, nadie te presiona. Nadie te limita. Puedes evolucionar sin distracciones, puedes reinventarte sin ser juzgado. Los que viven para ser vistos están encadenados a su imagen. Tú, en cambio, eres libre. Puedes desaparecer y volver diferente. Puedes fracasar sin ruido y renacer sin explicación. La invisibilidad te da un tipo de poder que el mundo moderno ha olvidado. El poder de moverte sin permiso. El samurái no pedía autorización para ser. Simplemente era. No necesitaba aprobación para entrenar, ni validación para actuar. Su propósito era su ley, y esa autonomía lo volvía intocable. Quien depende de la aprobación ajena, vive en prisión. Quien se gobierna a sí mismo, vive en dominio. No mostrar tu fuerza es también un acto de independencia. Es declarar al mundo: no necesito que me mires para existir. Y esa libertad interior vale más que cualquier triunfo visible. El control del ego es la última prueba del guerrero. No mostrar tu poder cuando podrías hacerlo exige más fuerza que cualquier combate. El ego susurra: haz que te vean. Pero la sabiduría responde: haz que te sientan. Porque el impacto verdadero no viene del espectáculo, sino de la vibración. El poder invisible se manifiesta sin intención. No busca impresionar, simplemente irradia. Es la mirada que hace callar una sala. Es la palabra que, cuando se pronuncia, pone fin a toda discusión. Cuando llegas a ese nivel, descubres que la victoria no es el golpe final, sino el dominio absoluto del momento. Ya no necesitas planear la sorpresa. Tú eres la sorpresa. Cada acción tuya descoloca porque nadie la ve venir. La gente no sabe si eres débil o fuerte, si estás preparado o improvisando. Pero no importa, porque tú sí lo sabes. Sabes que cada respiración, cada pausa, cada silencio está lleno de intención. Tu vida entera se vuelve un movimiento invisible hacia adelante. El secreto es simple. Lo visible despierta envidia. Lo invisible despierta poder. Cuando los demás no pueden medirte, te temen. Cuando no pueden anticiparte, te respetan. Cuando no pueden detenerte, te admiran. Y todo eso sin que digas una palabra. Esa es la magia de quien domina la energía del silencio. Controla sin controlar.
Influye sin esfuerzo. Impacta sin ruido. Musashi, en sus últimos años, ya no necesitaba pelear. Su reputación bastaba. Había alcanzado un punto donde su sola existencia era enseñanza. Caminaba descalzo, con humildad. Pero los guerreros más jóvenes no podían mirarlo a los ojos. Sentían en él algo que no podían describir. El peso de alguien que ha vencido al ruido del mundo. Esa es la meta. No buscar reconocimiento, sino encarnar presencia. Y cuando tú llegues a ese punto, cuando puedas moverte entre la gente con la serenidad de quien no compite con nadie, cuando tu calma altere la de los demás, habrás comprendido el arte supremo del poder. Ocultar tu fuerza hasta que no sea necesario usarla. Porque el golpe final no se prepara. Se convierte en consecuencia natural de todo lo que callaste. El silencio se vuelve espada. Tu mente, un templo. Tu energía, un arma que nadie ve venir. Ese es el estado final del guerrero. El poder absoluto de no necesitar demostrar poder. Cuando el silencio del guerrero se hace tan profundo que ya nada lo perturba, llega el instante del golpe final. No es un golpe físico. Es el momento en que todo lo que fue contenido se convierte en acción pura. El samurái no busca ese momento. Lo reconoce. Lo siente con la certeza de quien lleva una vida observando los patrones del destino. Cuando el mundo baja la guardia, cuando el entorno cree que lo ha comprendido, el guerrero invisible se mueve. No con furia, no con ruido, con precisión. Su golpe no destruye, revela, muestra a todos lo que era inevitable desde el principio. Ese es el secreto del arte de ocultar tu fuerza. No se trata de esconderte por miedo, sino de proteger el proceso hasta que esté completo. Cada día que resististe a hablar de tus planes, cada emoción que no mostraste, cada provocación que ignoraste, era parte de tu entrenamiento. Todo ese silencio acumulado no era vacío, era pólvora. Y cuando el momento llega, esa pólvora se enciende en una sola chispa. Nadie la ve venir, nadie puede detenerla. Lo llaman suerte, pero es estrategia. Lo llaman destino, pero es disciplina. Musashi escribió: "El camino es la acción correcta en el momento correcto". Esa frase encierra todo el espíritu del golpe final. No es actuar siempre, sino actuar cuando todo está alineado. El guerrero no se impacienta. Deja que la oportunidad madure. La observa nacer, crecer, transformarse. Y cuando el mundo cree que nada ocurrirá, él actúa. Ese es el poder de quien oculta su fuerza. La capacidad de esperar hasta que su acción no pueda fallar. En la vida moderna, el golpe final puede ser una decisión, una palabra, un cambio de rumbo. No necesita ser violento, solo necesita ser exacto. El guerrero no reacciona, ejecuta. No improvisa, concreta. Y cuando lo hace, todo lo que parecía imposible se acomoda en silencio. Los demás se preguntan cómo lograste tanto sin que nadie lo notara. No entienden que tu trabajo más importante se hizo en la sombra, cuando nadie miraba. El golpe final no se prepara ese día. Se prepara cada día que elegiste el silencio. Ocultar tu fuerza no significa negar tu luz, sino templarla. El fuego que no se controla destruye. El que se guarda ilumina durante siglos. Tu tarea no es brillar para todos, sino quemar con propósito. Cada paso invisible, cada esfuerzo secreto, cada victoria silenciosa, construye un poder que no depende de reconocimiento. Ese poder es tu legado. No necesita testigos, porque se sostiene solo. Y cuando llegue el instante de mostrarlo, no hará falta anuncio. No habrá música ni aplausos, solo un silencio absoluto. La calma que precede al impacto. En ese segundo, el mundo sentirá algo que no puede explicar. Será tu presencia, tu golpe, tu verdad. Todo lo que fuiste construyendo en la oscuridad, manifestado en un solo acto de perfección.
No harás ruido, pero dejarás eco. No buscarás admiración, pero dejarás respeto. Después del golpe final, el samurái vuelve al silencio. No celebra, no explica, no se enorgullece, porque sabe que el poder visible envejece, pero el invisible perdura. Sabe que la verdadera victoria no está en que el mundo te vea, sino en que tú no necesites que lo haga. En esa serenidad se encuentra la libertad absoluta. El hombre que ya no necesita demostrar su fuerza, se ha convertido en fuerza. Así termina el camino, no con ruido, sino con comprensión. No con aplausos, sino con calma. Porque el guerrero, que aprendió a esconder su poder hasta el final, entendió la verdad más alta. El control no es represión, es sabiduría. El silencio no es vacío, es poder. Y la victoria no es el momento del golpe, sino la paz que queda después. Esa es la última lección del samurái invisible. No reveles todo lo que eres. No busques ser visto. Sé inevitable. Mantén tu poder guardado hasta que el mundo lo necesite. Y cuando lo liberes, hazlo con la precisión de quien no busca gloria, sino destino. Porque el verdadero golpe final no destruye, transforma. Y quien domina ese arte ya no es un hombre, es leyenda.